Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar con la meditación de su palabra. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta mañana tenemos el privilegio de abrir tu palabra, de meditar en ella. Te pedimos para que seas tú quien hables a través de tu palabra, Señor, y esta palabra, Señor, pueda ser de bendición para cada uno de los hermanos. Señor, pueda llevar salvación y vida eterna a aquellos que aún no te conocen, Señor, y que todo aquel que escuche, Señor, tu palabra a través de esta meditación, Señor, pueda entender el mensaje de salvación. Señor, que las mentes, los corazones puedan estar abiertos y receptivos a lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Ponemos estas cosas delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor en esta mañana quiere manifestar su gloria en tu vida. El Señor quiere transformar tu vida y darte una vida nueva. El relato que vamos a leer en esta mañana nos deja una enseñanza muy importante, ya sea que seas creyente, que hayas aceptado al Señor como tu Salvador, como así también si todavía no lo has hecho y todavía estás con ese faltante del Señor en tu vida. Este relato nos deja muchas enseñanzas y se refiere a las bodas de Caná de Galilea, que está en San Juan 2. Y vamos a leer este relato en el cual el Señor Jesús, pocos días de comenzado su ministerio en la tierra, asiste a estas bodas, a este casamiento, por así decirlo, como se dice hoy en día, y el Señor realiza un milagro con mucha significancia para aquel que todavía no ha creído en el Señor, como así también para nosotros, sus hijos. Leamos en San Juan capítulo 2, versículos de 1 al 12. Dice así la palabra del Señor: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevad al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Este relato comienza posicionándonos en el tiempo. Dice al tercer día. ¿Al tercer día de qué? Al tercer día de que Jesús comenzara su ministerio, por así decirlo de alguna manera, y sea presentado por Juan el Bautista, que lo vemos en Juan capítulo 1, presentado por Juan el Bautista como el Verbo hecho carne, aquel Verbo, el creador del mundo, que habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Así era presentado el Señor por Juan el Bautista, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego de esta presentación, al tercer día, Jesús asiste a esta fiesta. Jesús es invitado a esta boda, a esta ceremonia, podemos decir, de unión de una pareja, a este casamiento, y Jesús asiste. Y prestemos atención, dice, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Dice así como vagamente, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y vemos que en este relato no da muchas explicaciones, no da muchos detalles de esta boda en sí, que es lo que realmente quizás nosotros cuando asistimos a una boda, a un casamiento, es lo que más le prestamos atención. ¿Quiénes son los novios? ¿Cómo está vestido el novio? ¿Cómo está vestida la novia? El vestido, que con tanto tiempo, ¿no?, lo va preparando. ¿Cuál es el menú? No da ningún detalle de esto en este relato. Entonces podemos decir, ¿cuál era el objetivo del evangelista de redactar esta historia? Lo vemos en el versículo 11. Dice en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El objetivo del Señor era manifestar su gloria, era asistir a esta fiesta para poder manifestar su gloria. Y hoy el Señor quiere manifestar su gloria en tu vida. ¿Para qué? ¿Para qué manifestó el Señor su gloria? Para que sus discípulos creyeran en Él, para que la gente que estaba ahí crea en Él. Él, a través de esta fiesta, iba a mostrar cuál era el plan perfecto de salvación para la humanidad. Él se estaba adelantando a lo que iba a suceder días posteriores. Y el Señor hoy quiere manifestar, quiere que entiendas el mensaje de salvación y quiere manifestar su gloria en tu vida. Dice, continúa el relato, dice, y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. El Señor fue con su madre, con su familia y con sus discípulos a esta fiesta. Parece que en este momento el Señor, por así decirlo, comienza en una etapa de transición, de ser el hijo de María, de estar con la familia en ese crecimiento, a cumplir su misión, a convertirse en el Señor al cual todos admiraban, al cual todos seguían por sus milagros, por el poder que él tenía, pero también aquel Jesús que iban a perseguir, que iban a tratar de prender, que iban a tratar de matarlo, y lo terminan crucificando en un madero. Acá comienza el plan perfecto de salvación del Señor. Vemos al asistir a esta fiesta el Señor, podemos decir, era una boda, era un casamiento, sí, qué importancia que Dios le da a la familia, qué importante, cuán honroso es para Dios el matrimonio, cuán honroso que es para Dios el casamiento. Hoy en día podemos decir, en el tiempo que vivimos, el matrimonio quizás está desvirtuado, las familias se destruyen, los hogares se destruyen por causa del pecado, pero vemos que para Dios es muy honroso el matrimonio. Qué importante la enseñanza que el Señor nos deja acá. Claro, Jesús fue desde ese primer momento invitado a esta boda de esta pareja y Jesús asistió. Qué decisión tan acertada podemos decir de esta pareja al haber invitado al Señor, a su familia, desde un primer momento. Hay jóvenes que están de novios, hay jóvenes que se están por casar en la iglesia mismo. Qué importante es que desde ese primer momento Jesús pueda ser el centro del hogar, el centro de la familia. Y hoy te quiero preguntar, ¿qué es Jesús para tu vida? ¿Es Jesús parte de tu vida? ¿Has invitado a Jesús a tu vida? ¿Está Jesús en el medio de tu familia? Qué sabia decisión podemos decir. Y continúa este relato, dice, y faltando el vino, un grave problema. Podemos decir que
El vino en ese momento era símbolo de gozo, símbolo de alegría en la antigüedad, y cuanto de mayor calidad era el vino, mayor estatus tenía esa fiesta. El nivel del vino hablaba del estatus, del nivel social de esa familia. Y fíjense, lo más importante de la fiesta comenzó a faltar. Faltó el vino. Podemos decir un problema grave a mitad de camino. No sabemos por qué. Quizás hubieron más invitados de lo que estaban previstos. Quizás el que organizó la fiesta calculó mal la cantidad. No lo sabemos, no lo detalla. Y podemos decir que no viene al caso. Simbólicamente nos está hablando de que esto puede suceder en tu vida. Esto puede suceder en tu vida. Ya seas creyente, te puedes encontrar en un momento de difícil situación, en un momento complicado, quizás de sin fuerzas para seguir adelante. Quizás en tu vida viene un determinado problema y parece, como en esta fiesta, que se derrumba todo. Pero el Señor, qué importante que estaba ahí. Qué importante que estaba ahí el Señor y puedes recurrir en ese momento al Señor. Qué enseñanza tan importante que tenemos en este relato. Es importante que te des cuenta que si todavía no tienes al Señor en tu vida, te está faltando algo esencial, algo lo más importante de tu vida. Y continúa este relato, dice, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, le hace una pregunta, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. María parece que le quiere dar una orden al Señor, le dice, no tienen vino, como diciendo, tienes que resolver este problema. Claro, no dudó María en dirigirse a Jesús, porque María seguramente en su corazón tenía guardado todos aquellos milagros que habían sucedido, que vino el ángel y le dijo que concebiría y daría a luz un hijo por obra del Espíritu y que sería el Mesías, el Salvador del mundo. Claro, tenía todo eso en su corazón, entonces María va y le da, como que le da una orden, dice, no tienen vino, pero el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Parece que acá el Señor le está diciendo, todavía no ha llegado mi hora, o sea, la voluntad del plan perfecto es del Padre, el tiempo es de Él. A veces parece que nosotros queremos decirle al Señor lo que tiene que hacer. A veces parece que queremos darle una orden. Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Dice, como son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Son cosas distintas. A veces no entendemos determinados planes, pero el Señor tiene su tiempo. ¿Cómo nos estamos dirigiendo nosotros al Señor? ¿Pedimos nuestros deseos o dejamos que se haga la voluntad del Señor en nuestra vida? Debemos poner la voluntad del Padre por encima de nuestros deseos, por encima de lo que nosotros queremos y dejarlo en las manos del Señor. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Parece que María acá recién, cuando es, podemos decir, llamada la atención por el Señor, que le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Parece que acá entiende. Y María cambia completamente de actitud. Dice a los que servían, haced todo lo que Él os dijere. Dejó todo en las manos del Señor y así tenemos que hacer nosotros con nuestra vida, dejarla en las manos del Señor. Reconocer al Señor como el ser supremo y soberano y dejar las cosas en las manos de Él. Recurrir a Él con un espíritu quebrantado, recurrir a Él en humildad, no recurrir al Señor para pedirle lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos para nuestra vida. Sí, podemos pedírselo,
pero poniéndolo en las manos de Él y que se haga la voluntad de Él. Qué sabias aquí las palabras de María cuando Él dice, haced todo lo que os dijere. Una vez más acá el Señor nos está enseñando que debemos aceptar la voluntad de Él en nuestra vida y dejar todas las cosas en las manos de Él. Y continúa el relato diciendo que había 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Había 6 tinajas ahí abandonadas que el Señor las vio. ¿Para qué se usaban esas tinajas? Dice, para el rito de la purificación. Usaban esas tinajas para lavarse antes de comer, para lavarse las manos, lavarse los pies, un símbolo de purificación. Y el Señor tuvo mucha controversia con los judíos por estos ritos, podemos decir, porque el Señor quería enseñarle que no era eso lo que contaminaba al hombre, sino la maldad que había en su corazón. Muchas veces nosotros también queremos aparentar algo, que no lo somos. No, el Señor mira nuestro corazón. El Señor acá le estaba enseñando que ya no más ritos, no más sacrificios. El Señor venía a cumplir su plan perfecto, a morir en la cruz una vez y para siempre. Esas tinajas vacías ahí abandonadas, simbolismo de lo que es el hombre sin Dios, vacío, sin esperanza. Y el Señor lo iba a transformar, el Señor lo iba a llenar, el Señor lo iba a usar. Qué importante. El Señor iba a hacer una transformación como símbolo del nuevo pacto. Como dice en Efesios 2, capítulo 2, versículos 1 al 5, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya no más ritos, ya no más sacrificios. Ahora el plan perfecto de salvación, que el Señor Jesús iba a morir en la cruz, iba a resucitar al tercer día, iba a ser por gracia, por fe en Él. Qué importante enseñanza que nos deja aquí. Aquí se comienza a ver el Cordero de Dios como fuera presentado por Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. ¿Y qué le dijo el Señor? Llenad esas tinajas y llevalo al maestresala. Llenad esas tinajas. Acá el Señor da una orden. ¿Por qué el Señor pensaba, da una orden? El Señor podría haberlo hecho sin tener que dar ninguna orden. El Señor no necesitaba de nadie, de que nadie llene esas tinajas. Pero acá hay un hecho muy importante, que el Señor quería ver la fe que ellos tenían. El Señor quería ver si ellos obedecían al mandato de Dios. Y así el Señor muchas veces te da una orden y te dice que tienes que hacer determinada cosa, y simplemente el Señor quiere ver cuál es el deseo, cuál es la intención de tu corazón. A veces suceden determinadas cosas en nuestra vida y no entendemos. El Señor sí las entiende y quiere ver cuál es la intención de nuestro corazón. El Señor es autosuficiente, pero a veces nos pone a prueba nuestra fe, pone a prueba nuestra confianza en Él. Por más que no lo entendamos, por más que en determinadas situaciones que nos pueden suceder no las entendamos, el Señor quizás nos está probando. Podemos pensar, ¿por qué me sucede esto, Señor? ¿Por qué esto a mí? El Señor está poniendo a prueba tu fe y el Señor sabe por qué. El Señor
nos enseña que debemos obedecer a los mandatos divinos. Podemos estar seguros que el Señor siempre va a cumplir su propósito. Cuando el Señor nos da una orden, el Señor nos ordena en su palabra, tenemos que cumplirla y obedecer y aceptar la voluntad de Dios. El Señor da esta orden, que llenen estas tinajas, y la gente que estaba ahí obedece y llenan estas tinajas. Y acá vemos la obra del Señor. El agua hecha vino. Dice, cuando llevaron a probar al maestresala, el agua estaba hecha vino. Acá vemos esta transformación. Acá vemos, podemos decir, figurativo del nuevo nacimiento. Tanto el agua como el vino son líquidos, pero para convertir el agua en vino es necesaria una transformación. Algo similar lo que el Señor quiere hacer con tu vida, quiere transformarte, quiere transformar tu vida que está arruinada por el pecado, que está perdida por el pecado, el Señor quiere transformarla en algo nuevo, quiere darte vida eterna. Como Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan 3, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos, y vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, es cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo se confundió. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en esa cruz, en el madero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el plan de salvación perfecto para la humanidad. El Señor quiere transformar tu vida. Yo te pregunto en esta mañana, ¿has sufrido esta transformación? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Él quiere que no te pierdas, quiere limpiarte de tus pecados y darte una vida nueva. Y cuando le llevaron estas tinajas con agua ya transformadas en vino, ¿qué dijo el maestresala? ¿Tú has reservado el buen vino hasta ahora? Le dijo al responsable, al padre de familia, al responsable de la fiesta, ¿cómo? ¿Reservaste el buen vino para el final? Cuando era habitual hacer al revés. Primero se daba el mejor vino y después que habían bebido mucho, ahí se iba bajando la calidad del vino. Y para sorpresa del maestresala, este era el mejor vino que había probado durante toda la fiesta, durante toda la noche. Qué impresionante que es cuando Dios transforma tu vida. En Cristo todo es mejor. El diablo, el mundo, quizás te da lo mejor al principio, pero después viene lo peor. Después viene la falta de paz. Después viene el vacío. La misma ilustración de lo que sufrió con el hijo pródigo. Ese hijo pródigo que todos quizás conocemos la parábola, que le pidió a su padre, eran dos hermanos y el hijo menor le pidió a su padre todo lo que le correspondía a él, porque quería disfrutar su vida, quería irse lejos y disfrutar. Y se fue y malgastó todo el dinero. Y llegó a desear, luego que había malgastado todo el dinero, las algarrobas que comían los cerdos, porque se quedó sin nada. Quizás la primera parte fue muy buena para él, porque vivió perdidamente, dicen, los deseos de este mundo, pero luego todo eso se terminó.
y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero miren la actitud que tuvo el hijo pródigo. Dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Acá vemos esa actitud, ese corazón quebrantado del hijo pródigo. Esta es la actitud que tienes que tener para acercarte a Dios. Al corazón, dice, contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Esta ilustración, este buen vino para el final, sirve para ilustrar que Cristo quiere transformar tu vida y que con Cristo todo es mejor. El Señor Jesucristo dice: si estás cargado, venid a mí y yo te voy a hacer descansar. Y notemos que el Señor utilizó esas tinajas vacías y maltrechas. Sí, el Señor usó para hacer ese mejor vino esas tinajas vacías y maltrechas. ¿Por qué? Yo pensaba, ¿por qué? Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, lo menospreciado del mundo, lo más vil. Eso vino a buscar el Señor para transformarlo. El Señor quiere transformar tu vida. Dios te está pidiendo en esta mañana que reflexiones. Y si todavía no has conocido a Él como tu Salvador, como el Salvador de tu vida, el Señor te está invitando que te entregues a Él de todo tu corazón, y el Señor quiere transformar tu vida, limpiarte de tus pecados, darte paz, darte una vida nueva y una herencia. El Señor Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta es la esperanza gloriosa que tenemos los hijos de Dios, y el Señor te está invitando y te está ofreciendo este regalo de salvación también para que tú lo puedas aceptar en este día. Que el Señor bendiga su palabra.